lo haya pasado o que lo siga pasando feliz. También el martes quiero comentar que fue el cumpleaños de mi madre. Mi madre cumplió 96 años. La verdad que lúcidos y bien, le cuesta un poco caminar, se queja un poco de los achaques, pero en general está muy bien. Así que bueno, esos son el inicio de este programa y vamos a ir con un poco de cortinita. Robert, te estás riendo solo. Bueno, hoy tenemos un invitado muy particular, muy especial, que es ingeniero en recursos naturales y medio ambiente, recibido en la Universidad Nacional de La Pampa, con una matrícula del COPROGNA, que es una institución que nuclea a muchos profesionales egresados de acá a distintos profesionales egresados de la Universidad Nacional de La Pampa. Tiene esta matrícula del COPROGNA, como les decía, 208. También tiene una maestría en medio natural, cambio global y sustentabilidad socioecológica de la Universidad Internacional de Andalucía en España. Trabajó en sectores públicos relacionados a las áreas protegidas y al turismo. Dictó cursos de observación de aves y anillado científico en el marco de la Universidad de La Pampa. Integró el grupo de Colbeck, que es el Colaboratorio de Biodiversidad Ecológica y Conservación, vinculado a la Universidad de La Pampa. Actualmente se desempeña como consultor para realizar proyectos de manejo de bosques nativos. Colaboró en un grupo de trabajo que asesora empresas para sus emprendimientos desde el punto de vista de impacto ambiental. Estos son nuestros jóvenes egresados de la Universidad de La Pampa con un currículum que realmente sorprende por la avidez que tienen ellos de seguir progresando en sus estudios. Así que le damos las buenas tardes y las bienvenidas a Marcos Reyes. Hola, un gusto. ¿Cómo estás, ingeniero en Norma? Recursos Naturales. ¿Cómo estás? Y Bien. medio ambiente. Bien, muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. Yo quería comentar que estoy invitando a muchos recursólogos de nuestra provincia, que son los que cuidan nuestro medio ambiente, que digamos es un poco informar a la sociedad, a los oyentes, a la gente, a los vecinos, el tema del medio ambiente, que es muy grave la situación que estamos viviendo. Así Total. que bueno, Marcos Reyes, te dejo que hables. Contanos un poco de tu actividad actual, qué es lo que estás haciendo. Bien, bueno, buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes a vos, Norma, bueno, al operador también. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad es un poco, como vos decías, Norma, del tema de que hoy en día tanto los recursos naturales y el medio ambiente, es como no se nos puede escapar de nuestra vida cotidiana. Cada cosa que hacemos, cada cosa que consumimos, cada cosa que observamos, tiene que ver no solamente con lo que son los bosques, los animales, sino que es con la propia persona, digamos, con la humanidad misma. ¿Sí? Entonces, eso hace a que se pueda de alguna manera integrar todas las comunidades, ¿sí? desde la parte natural, humana, económica. Entonces, cuando estamos hablando, siempre decimos, cuando estamos hablando de ambiente, e incluso por ahí nuestra titulación es de medio ambiente. También. Entonces, ¿por qué nosotros siempre decíamos, ¿por qué medio? Claro. ¿Por qué no le sacamos el medio? Sí, y le ponemos ambiente? En realidad es el ambiente. Fue un error de una coma cuando se hizo la traducción, ¿no? Sí, según exacto. Entonces, algunas informaciones. Entonces, bueno, ¿por qué no ambiente entero? Siempre Claro. decimos, ¿no? Y bueno, justamente el ambiente entero tiene que ver con todo esto, de que
la persona, digamos, es parte de este medio y es el que justamente genera los desequilibrios más grandes que hoy en día tenemos. Claro. Desde lo que uno puede proyectar a nivel global, porque justamente ahí es donde... cuando yo hice justamente esta maestría se hablaba de lo que era el cambio global y no y poco de cambio climático como es hoy en día. Entonces también, y se hablaba mucho de lo que es la sustentabilidad socioecológica, que hoy en día parece que es como si fuera un boom, digamos, pero ya desde que el momento, claro, desde el momento que yo la hice, que ya hace 10 años que realicé la maestría, ya se estaban viendo esos temas como focos prioritarios desde, digamos, en Europa fundamentalmente y particularmente en España, que estaban ya trabajando con todas estas cuestiones muy importantes, digamos, ¿no? Entonces, como prevención también. Como prevención y en realidad más que nada a la prevención, ya en su momento a la mitigación. Ajá. O sea, a la mitigación porque ya el problema está. Entonces, eso es lo que hoy en día, y desde digamos, desde Ambiente desde Nación, desde el Ministerio de Ambiente de Nación y desde aquí, desde la provincia también se está pregonando y trabajando mucho, desde el tema de lo que es el cambio climático y la cuestión de mitigación. El problema lo tenemos. Está. El problema es está. Es irreversible. Exactamente. Entonces lo que tenemos que hacer es mitigarlo. O sea, hay muy pocas propuestas o hay propuestas de prevención, pero en realidad se apunta a esto, a hacer cuestiones mitigables ya. A ver, ¿qué podemos solucionar? O qué podemos de alguna manera ir remediando, porque el problema ya lo tenemos encima. Entonces, para que no afecte más de lo que pueda llegar a afectar, bueno, tenemos que generar ciertas herramientas ambientales para no hacer un daño mayor. Claro. Porque el impacto está, o se está viendo. Claro. Eso a nivel global. Y, por ejemplo, acá en la provincia de La Pampa, ¿en qué se está trabajando, Marcos? Bueno, a ver, nosotros desde el punto de vista de lo que... Para mitigar. Para mitigar lo que queremos nosotros ahora trabajar o de alguna manera emprender, que no lo hemos hecho, es cómo nosotros estamos realizando planes de manejos de bosque, de acuerdo a la ley nacional, la 26331, y su marco, digamos, provincial, la 2624, que justamente estamos en la semana de lo que es el bosque nativo. Y bueno, y desde ese punto de vista nosotros lo que queremos con el grupo de trabajo que estoy formando es también cómo podemos de alguna manera calcular y poder mitigar el dióxido de carbono que de alguna manera tanto la vegetación acumula, ¿sí?, como aquella, digamos, que se puede llegar a perder por el tema de incendios o también por quemas prescriptas. O sea, hay distintas metodologías para poder calcular eso y bueno, la idea es, digamos, cómo podemos nosotros ir mitigando por medio de los planes de manejo, digamos, de tener un balance de dióxido de carbono, de la secuestración del carbono que lo hacen justamente la vegetación, ¿sí?, y cómo de alguna manera podemos calcular lo que se nos está yendo hacia la atmósfera. Entonces, sabemos que de antemano mucho del dióxido de carbono que se está yendo a la atmósfera en el bosque pampeano es básicamente por los incendios. Que ¿sí? Casualmente ayer hubo uno bastante importante, un que foco ennegreció el cielo. Fue que aparentemente tenían un permiso, es decir, que estaba aprobado para hacer la quema, según salió en los medios. Sí, eso es lo que pasa en esta época. Se les desató, no sé, digamos, las condiciones por ahí para poder hacer... Mucha sequía, es decir, no hay humedad ambiente. No hay mucha humedad y el tema es que justamente, seguramente tienen, digamos, estas cuestiones de permisos, porque desde marzo hasta ahora, hasta el 31 de agosto, son las épocas de lo que se llama la quema prescripta. Claro. Que se realiza por medio de permisos de defensa civil, y esa es de alguna manera es parte
de una herramienta de manejo o de mitigación para que el bosque, digamos, si viene un incendio, no se nos queme todo. Claro. Entonces, como que si uno hace una quema prescripta, bien, digamos, bien en el sentido de que por ahí las condiciones que se tienen que hacer, las quemas prescriptas, se tienen que hacer, digamos, bajo ciertas condiciones para justamente no afectar al bosque. Claro, ¿sí? Claro. Al recurso bosque. Entonces, de esa manera es una herramienta o es parte de la mitigación de que cuando venga un incendio, todo ese material fino o material combustible, como le llamamos nosotros, ya esté de alguna manera bajo al momento de que por ahí venga un incendio, ¿sí? Y todo ese material fino ya no esté. ¿Sí? Claro. Que son los pastizales que son están los pastizales, claro, es el pastizal junto con la parte arbustiva. Ajá, y que eso hace, al tener una buena acumulación de pasto, claro, de pasto, una acumulación de arbusto, eso te hace una altura hacia la copa de los árboles que son los caldenes. Claro. Entonces esa altura hace que se prenda primero el pasto, luego el arbusto y termina, digamos, como toda una columna de fuego que hace a que hemos tenido terribles digamos, incendios el anteaño pasado, me parece, porque el año pasado estuvo bastante controlado, pero creo que había llovido bastante. También en el invierno. Este invierno no ha llovido nada, por eso que me parece que las prescripciones tendrían que adelantarse un tiempo según el clima, si ha sido un invierno lluvioso, porque ayer fue este incendio que hubo, me parece que fue un poco arriesgado haber permitido. Sí, el tema es que ¿Quién permite? ¿Defensa Civil, el gobierno? Defensa Civil, que es parte de la Dirección de Defensa Civil de la provincia, digamos, uno tiene que hacer y solicitar los permisos, y justamente esos permisos se tienen que realizar esa quema prescripta en condiciones que lo permitan hacer. O sea, uno no podría hacer una quema prescripta, por ejemplo, con este ventarrón que hoy tuvimos. No, ¿Por qué? Porque las condiciones son insostenibles, digamos. ¿sí? Y aparte las quemas que se empiezan en la mañana, en la madrugada. Por lo general no. Porque hay más humedad. No, depende, porque justamente cuando hay muchísima humedad hace que si uno tiene el objetivo de quemar, digamos, el material fino, con mucha humedad uno no prende fuego. Claro. Entonces generalmente son cerca del mediodía, se arrancan las quemas a más o menos cerca del mediodía, donde ya tiene un poco más de temperatura, digamos, en esta época, pero también depende el objetivo de lo que se quiera hacer la quema, porque uno puede hacer quemas en marzo, abril, mayo, que sería lo ideal para el bosque nativo. ¿Por qué? Porque no solamente en condiciones climáticas, sino que también por ahí está un poco más fresco, hay un poco más de humedad, pero aparte también desde el punto de vista de manejo, eso a lo que hace es que después favorece a las especies nativas a germinar y a tener un volumen, justamente para que las vacas lo puedan comer, y eso hace que termine, digamos, o sea, sino que en realidad hace que se reduzca la competencia entre lo que es un pasto de mala calidad y un pasto de buena calidad. Si uno prende en esa época que acabo de comentar, fomenta lo que es el pastizal de buena calidad. Ah, de buena calidad. Tierno para tierno para la vaca, porque lo que hace es quemar los pastizales de mala calidad, le da tiempo a que rebrote ese pasto de mala calidad, y cuando se come la vaca ese rebrote es muy bueno. Es tierno, claro. Es tierno. Entonces, de alguna manera, la vaca lo que hace es comer, digamos, ese rebrote de mala calidad, el rebrote de la planta, que es de buena calidad, ¿sí? Y deja, de alguna manera, creciendo los pastizales naturales, digamos, el pastizal de buena calidad, que eso se lo puede comer más adelante. Digamos, desde el punto de vista de manejo, se puede realizar eso, pero insisto, tiene que ver mucho con las condiciones climáticas que uno elige. Entonces hoy en día hay muchas páginas, digamos, que te dan los
las condiciones climáticas. Nosotros generalmente utilizamos mucho lo que es el Winguru por el tema del viento. Ajá. Esa página que son bastante precisas. Dice que es lo más acertado. Entonces, bueno, eso son bastante precisas, digamos, con respecto a lo que es la dirección y lo que es la velocidad del viento y las ráfagas. Entonces es un poco lo que usamos nosotros también. No hace mucho, desde el grupo de trabajo en el que estoy, ya se realizó una quema prescripta en Guatraché, en un bosque de Caldén también, y justamente lo que se priorizó es porque se había priorizado la primera época en lo que es marzo, abril y mayo, pero no dieron las condiciones, entonces se hizo no hace mucho, digamos, ahí en Guatraché, pero bueno, ya el viento era bastante calmo, digamos, todo se quemó bien, digamos, sin tener ningún tipo de problemas. Pero bueno, los chicos vinieron, por ejemplo, a las 9, 10 de la noche, entonces... Claro. Y en la quema de esos, por más que sean prescripta, bien digo, y todo organizado, ¿no hay quema de fauna? Pajaritos. No, generalmente lo que se hace, digamos, la fauna ante un evento de esto, claro, es muy reaccionaria, digamos, a esto, ¿sí? O sea, escapan. Lo que por ahí incluso se realiza en esa época, porque en esta época también, coincidente con muchos de las especies que no son nidificantes aquí en la provincia, digamos, para poder tratar de realizar. En el caso de aves, por ejemplo, es una época donde se hacen las quemas prescriptas, no nidifican las aves. O sea, andan más que nada juveniles y adultos, pero es un periodo de dispersión de las especies. Entonces no hay peligro. Época. Es peor cuando se provocan los incendios, que generalmente se hacen de diciembre a enero, febrero. Ahí están nidificando. Y ahí están más vulnerables las especies, porque es una época nidificante, es una época de nidificación de aves principalmente, y de muchas de las especies, digamos, que de mamíferos también, digamos, que crían, ¿sí? Entonces ahí están más vulnerables la fauna al momento de un incendio. Y esto se hace, con la quema prescripta, se hace en condiciones, digamos, que no tienen que ser extremas, obviamente, por eso son condiciones controladas que uno tiene que buscar. Un incendio es el fuego no lo ves venir, claro. Entonces, para las especies, o sea, si han provocado en incendios grandes, si hay un efecto grande en la fauna, porque justamente la fauna hasta incluso puede ser un foco, digamos, para prender nuevamente el fuego. Entonces, qué sé yo, por ahí hay perdices que salen prendidas a fuego. Claro, pobrecitas. Entonces, hay la fauna en ese sentido. Sí, los peludos, piches. Todo eso también. Y eso al ser fosoriales, digamos, al tener cuevas, de alguna manera pueden estar un poco más protegidos. Claro. Pero si el incendio es tan grande y levanta mucha temperatura, digamos, debajo de la tierra también hay una porción de esa tierra que prácticamente queda estéril, o sea, lo quema todo. Entonces, no están tan, digamos, tan a salvo en un incendio esas especies, pero bueno, las condiciones que uno busca para una quema prescripta es totalmente distinto. ¿Trabajaste también con la preservación de las aves autóctonas? Sí, estamos actualmente. Una de tus especialidades. Sí, la verdad que desde chiquito. ¿De qué manera o de qué forma? Desde chiquito siempre estábamos con mi abuelo fundamentalmente, entonces éramos un montón de nietos, y bueno, y siempre mi abuelo tenía la idea, la gran idea de cuando nos juntábamos los domingos, de dar una vuelta por la laguna. Y éramos capaz 30, 40 digamos, nietos, sobrinos y primos y todo. Y bueno, y uno andaba siempre
atrás del abuelo reconociendo de pájaros y especies. Ajá. Y demás, y bueno, y uno le empezó a tomar afecto y claro, interesarse, exactamente. Claro. Y bueno, y de ahí desde la universidad empezamos a mí siempre me gustaron, digamos, las aves desde ese entonces. Y bueno, y desde ahí es donde fue digamos, a mí me gustaba también la parte de biología, pero a su vez no me gustaba tanto el tema de investigación. Ajá. Entonces me gustaba más, porque tenía amigos que tenían campo, entonces el tema de cuestión de manejo. Ajá. Entonces, bueno, por eso elegí la carrera y tenía un poco de todo. Claro. Y ese poco de todo era que uno podía hacer cierto manejo en el bosque, y ese manejo vos podías ver cómo podías utilizar las aves como indicadoras de que si vos estás haciendo mal o estás haciendo bien las cosas. Entonces, eso de alguna manera tuvimos una experiencia piloto para poder hacer ese tipo de trabajos, y la verdad que nos resultó muy bueno, porque el bosque tuvimos la posibilidad de hacer un plan de manejo donde el bosque se abrió, se le dio la oportunidad a que el pastizal crezca, se dio la oportunidad a que ese bosque esté más abierto y no esté tan vulnerable al fuego, sino que al estar más abierto hay menos densidad de especies arbustivas, y se le dio más oportunidad a la vaca para que coma, y se le dio más oportunidad también a las especies que, en el caso de aves, que puedan nidificar y que haya una mayor diversidad, digamos, en ese monte. Porque hay muchas aves en peligro de extinción, una de ellas es el cardenal amarillo, no sé si hay otra vulnerable, en estado tan vulnerable. Dentro de lo que son las aves, nosotros tenemos, digamos, la mala fortuna también de tener al águila coronada, que es una también, de las águilas más, o sea, es el águila más grande que hay en La Pampa, y es una de las águilas más grandes que hay en la provincia, que hay en el país. Y nosotros las tenemos nidificando aquí, en La Pampa. Sí, lo he leído. Como en Mendoza, como en Santa Fe, y bueno, y el cardenal amarillo y el águila coronada son las dos especies, digamos, que tenemos, pero en peligro de extinción a nivel internacional. O sea, que es no solamente reconocida nacional, provincial, sino que su importancia internacionalmente es muy, muy compleja, digamos. Entonces, bueno, hoy en día se están haciendo investigaciones en el grupo en el que yo estoy colaborando, justamente se llama de colaboratorio. En este grupo, bueno, estamos desarrollando lo que es la investigación del cardenal amarillo, apoyado también por otras instituciones, como es la Dirección de Recursos Naturales, y también por instituciones nacionales, como es Aves Argentina, que es es una organización nacional muy importante a nivel país y y mundial, ¿no? Claro, y la vez pasada había leído que solamente 83 cardenales amarillos. Bueno, había salido, sí, la verdad que se hicieron los primeros relevamientos dentro de aquí de lo que es la provincia, dentro del informe que se realizó. Lo curioso es que también el 70% porque se realizaron encuestas, no solamente se hicieron censos de a ver cuántos cardenales podemos ver, sino que también se hicieron encuestas. Esas encuestas, digamos, reconocieron que la gente encuestada reconoció, digamos, el cardenal, o sea, lo conoce, pero mucha de esa gente lo conoce enjaulado. Claro. No lo conoce libre. No. Entonces nunca vi un cardenal amarillo en el bosque pampeano. Claro, no, yo me parece siempre que lo vi en jaula. No tengo idea, claro. Entonces, en foto. Claro, lo curioso es que justamente el 70% de esos encuestados es que lo conocen, saben que están en peligro de extinción, pero a su vez no lo conocen dentro del bosque. Entonces es realmente una problemática interesante. Ahora los cazadores no escarmientan, porque mirá que cada 2 por 3 hay una redada de gente que tiene aves autóctonas enjauladas para la venta, para el tráfico. Tal cual, o sea, cortar esto es no comprar aves. Claro. Cortar esto es muy difícil, porque realmente en el grupo también se está trabajando con el tema de lo que son las
las publicaciones por las redes sociales, que es muy frecuente también vender aves por redes sociales, y que está prohibido. Claro. Está prohibido desde un cardenal amarillo que está en peligro de extinción hasta un cabecita negra que lo vemos en el patio, un chingolito, lo que sea. La fauna silvestre no es mascota. No. Entonces, y son tan bonitos. No se puede. Lo que he visto en vivo y en directo son esos pechitos rojos, ¿cómo se llaman? El cardenal, pechito colorado se llama, que tiene bracita de fuego. Bueno, está el churrinche que le decimos bracita de fuego. Ajá. También bien, son bien rojo. Sí, bien rojo y negrito. Sí, claro, el lomo negrito. Sí, oscurito, sí, le dicen bracita de fuego, justamente por su color. Claro, muy intenso. Y muchos rojo, de esos, muchos justamente de los nombres cambian mucho, digamos, de región o de localidad de un sector a otro. Claro. Porque, por ejemplo, algunos le dicen bracita de fuego a ese pajarito chiquitito, y otros le dicen pechito colorado. Claro. Y otros el nombre es churrinche. Claro, el churrinche. Bueno, eso se han hecho, digamos, investigaciones y estudios, digamos, porque los tenemos en el bosque de Caldén, los tenemos nidificantes, los tenemos en sectores para nidificar, pero en invierno desaparecen. Claro. El tema es que al desaparecer decís dónde se fueron. ¿Dónde se van? Bueno, y vuelan bastantes kilómetros. Para buscar más calorcito. Exactamente, lo que hacen es son irse. Un tanto migratorios. Son migratorios como las famosas golondrinas. Las golondrinas. Que todos los años hacen sus 10.000, 9.000, 8.000 kilómetros al año. Una maravilla. Aunque ya hay una especie que ya se ha acostumbrado, una especie de golondrina. Se ha afincado, digamos, acá, y hay una población de que por ahí no migra y ya se queda estable en el país. O sea, como que de alguna manera también se han cambiado los comportamientos, y eso la verdad Qué maravilla. Es muy emotivo en el sentido de lo que es cómo desde el punto de vista científico, cómo se puede conocer a estas especies, y en base a ese conocimiento científico cómo uno puede tener herramientas para empezar a ir manejando lo que uno quiere ir mejorando. Entonces, en el caso de planes de manejo de bosques. Te invito a escuchar un tema musical, que sabemos que te gustan los guairas. Sí. Así que bueno, Roberto, por favor, si pones la música y luego nuestros auspiciantes. Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz. 9948. El río Atuel también es pampeano. Fin de espacio publicitario. Bueno, seguimos acá charlando con el ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente, Marcos Reyes, egresado de nuestra Universidad de La Pampa, un joven profesional que viene luchando por todas estas cuestiones ambientales, que todos tenemos que concientizarnos y tratar de hacer nuestro pequeño aporte, aunque sea el granito de arena para el gran médano. Marcos, habíamos estado hablando de los famosos carpinchos, los tan mencionados carpinchos y los humedales en la en la Mesopotamia, pero también nosotros teníamos humedales. Después vamos a seguir hablando de nuestros humedales en el río Atuel. Contanos un poco por qué esta invasión de carpinchos, algunos sabrán, otros no sabrán, lo novedoso y simpáticos que son. Sí. Rara por ahí la descripción que tomaste, ¿no? Dijiste la invasión de carpinchos, pobre gente. Pobrecito. Siendo que todo este complejo de Nordelta, digamos, fue construido justamente en su hábitat. En su hábitat, y los invasores es la gente que está ahí. Es el humano, obvio. En realidad. Sí. Pero bueno, digamos, toda esta complejidad, incluso de lo que es toda esta mega construcción que se hizo en el Nordelta,
es también a causa, digamos, de muchísimas especulaciones inmobiliarias, digamos, claro, ¿no? Sí, y lo que se hizo en todo lo que es el delta del Paraná. El tema es que, claro, hoy en día... pero eso es contra natura totalmente. Sí, en realidad es, digamos... rellenar un humedal, que es una cosa natural. Rellenar y por ahí generar, digamos, lagos o lagunas artificiales. También, sí, hay en o encauzar, digamos, de alguna manera y mantener ese agua, siendo que hoy en día lo que es toda la parte del Delta Paraná está realmente complicado con el tema del agua. Claro. O sea, es muy grande la bajada que hay. Entonces, lo que hablábamos también es justamente cómo no los carpinchos, en semejante cantidad de bajada de agua que hay del río, cómo no se van a empezar a desplazar, digamos, para poder obtener, digamos, no solamente su alimento, digamos, la comida básica de ellos, que es el pasto, sino que también el carpincho necesita, por una regulación, digamos, corporal de su temperatura, estar adentro del agua. Claro. Entonces, sí, por ahí estas cuestiones de los noticieros, de gente que por ahí uno ve, digamos, y se habla bastante del tema, por ahí acertada, desacertada, con poco conocimiento, y bueno, por ahí hace que puede llegar a ser realmente un conflicto importante. En el sentido de esto también, de lo que es el Nordelta, es una construcción, y que esa construcción, como todo emprendimiento inmobiliario, tiene que tener, o ha tenido, o seguramente que debe tener, un estudio ambiental. Claro. Un estudio, una evaluación de impacto ambiental. No la habrá tenido, porque hay intereses creados ahí seguramente, económicos, obviamente. Y aquel que ha realizado, digamos, todo este emprendimiento, se supone que desde la legislación se tiene que presentar estudios ambientales. Dentro de esos estudios ambientales, de alguna manera, prever... Claro. ¿Sí? Y hoy, cuando arrancamos el programa, usted me había preguntado de las mitigaciones. Bueno, cómo ese estudio ambiental, ya sea una evaluación o un informe de impacto ambiental, se tienen que generar medidas de mitigación ante eventuales problemas. Un eventual problema es de la gran bajada del río, y hoy en día tienen los carpinchos adentro de los lagos, adentro de los jardines y todo lo demás. Entonces, cómo de alguna manera poner algunas medidas de mitigación, ¿sí?, para evitar, evitar no, sino para ir de alguna manera, ir conviviendo, porque claro, ahora las personas decís, che, nos están invadiendo todos los carpinchos, ¿cómo puede ser? Bueno, ya desde la cuestión de que una persona del Nordelta se enteró que el carpincho es el roedor más grande del mundo, ya es, la palabra roedor ya es... Claro, ya los asusta. Bueno, entonces, esa, ya digamos, desde su formación, digamos, como mamífero, como roedor, entonces, ya bueno, obviamente que al ser una especie silvestre, tiene, digamos, ciertas problemáticas, digamos, de zoonosis. No, de zoonosis de enfermedades. Enfermedades. De enfermedades, de zoonóticas, digamos, ¿sí? Que para transmitirla al hombre. O si no, como hoy en día se decía, el mayor problema que había era que no solamente le destruía los jardines, sino que tenían problemas con las mascotas, o si no también que el problema era que en el jardín el carpincho le defecaba mucho. Claro. Entonces, bueno, son cuestiones que para todo esto hay estudios científicos incluso que se han realizado, y se conoce muchísimo de la especie. El tema es que, claro, al generarse ahora un conflicto con el humano, con las personas, ahora hay que tratar de convivir
Claro. Sí, con porque esto. matarlo es No, criminal. digamos, no los van a eso, matar. eso directamente Está yo creo prohibido que también sería un por ley. delito, sería un delito, e incluso algunos decían la relocalización, Claro. pero si uno tiene que relocalizar todos los carpinchos, digamos, es como que es una medida de mitigación a corto plazo porque los carpinchos se van a venir Claro. igual, por más que uno los corra, porque justamente el agua que está ahí... Claro. Han vivido toda la vida. Claro, al tener la bajada del río Claro. y el Nordelta, al tener el agua Sí, indicada, con diques. estancada en esos lugares, el carpincho va a ir. Claro. Entonces, bueno, yo creo que las medidas de mitigación muchas veces incluso, hace poquito incluso una compañera de lo que es el grupo de trabajo de Colbe compartió un trabajo que sacó, digamos, como una solicitada, una parte de información de lo que es la SAREM, que es la SAREM es justamente es un organismo donde se estudian los mamíferos, ¿sí? Y justamente es la Sociedad Argentina de Estudios de Mamífero, es esta organización, y ha hecho justamente como de alguna manera unas explicaciones, digamos, y ciertas Claro. medidas de mitigación por el tema de lo que es el carpincho. Claro. Básicamente las medidas de mitigación son con respecto a las personas, o Claro. sea, en uno de los tantos videos que se ha viralizado es como alguien venía en la moto y se chocó un carpincho. Ah, sí, no, que el carpincho lo quiso agredir cuando son totalmente Claro, inofensivos. inofensivo. Entonces, bueno, Claro. hay cosas que por ahí las medidas de mitigación, digamos, se tendrían que hacer justamente al invasor, que vendría a ser las personas, Claro. y no tanto el carpincho. Ahora, ¿quién se hace responsable de toda esta situación? De haber hecho un complejo inmobiliario ahí y ahora, pobre los carpinchos que pagan el pato. Seguro, pero no hay responsables, evidentemente, porque nadie dice nada. el carpincho incluso Nosotros ha tenido... como gente, sociedad, nos damos cuenta quiénes son los responsables. Seguro. Pero en los medios no sale nadie sale al frente tampoco. El tema es que justamente se ha realizado todo esto en un lugar de distribución muy importante, digamos, del carpincho. Seguramente que cuando hicieron los estudios que creo que se hayan hecho, capaz que no había tantos, pero bueno, es como que decís, bueno, puede llegar a ser de que en algún momento pueda tener algún cierto problema con estos mamíferos. Y salta, digamos, por esta cuestión de los bichos que son netamente de humedales. Claro. Pero sin ir más lejos, en un grupo que tenemos también ha aparecido algún carpincho hasta en la época de inundaciones. En época de inundaciones, nutrias digamos, también. Nutrias yo también hacía rato que no veías, pero por ejemplo toda la parte de lo que es centro-oeste de provincia de Buenos Aires, digamos, habían empezado a aparecer los carpinchos. Claro, vienen migrando. Claro, como que venían de alguna manera, claro. Y también todo esto hace a relacionarlo también con las pocas lluvias que hay en Brasil, que hace todo lo que es el cuenca del Paraná, que no esté entrando agua, hace a cuestiones de que en toda esta zona las precipitaciones por ahí han sido bastante abundantes y los bichos como que de alguna manera van corriendo, van fluctuando. Sí. Bueno, y eso es lo que por ahí pasa cuando hay un emprendimiento con tantas especulaciones inmobiliarias que por ahí uno no se da cuenta, digamos, todas las variables ambientales que puede haber eso. Es decir, vamos a hacer emprendimiento inmobiliario, total, los carpinchos después vemos qué hacemos. Claro. Y no es así. No. Igual que, bueno, con nuestros humedales no pasó eso, no han hecho complejos inmobiliarios. Sí, claro. Se secaron por el corte del atuel. Justamente. Y vos contabas que hubo una época en donde los humedales existían,
y todas las aves migratorias, no solamente fauna había, sino también aves. Sí, no solamente, digamos, no solamente esos lugares de humedales, son digamos, estrategias, lugares estratégicos para, en el caso de las aves, como veníamos hablando, son para alimentación. Claro, son aves migratorias. De aves migratorias, digamos, porque son paradas obligatorias de alimentación para la gran cantidad de kilómetros que tienen que hacer. Entonces, hay muchísimas especies migratorias y playeras, digamos, que como se le da su nombre, que recorren muchísimos kilómetros, digamos, desde Estados Unidos o Canadá hasta aquí, hasta el sur hasta la Patagonia. Entonces, estos animales tienen distintas paradas de alimentación y de descanso, básicamente, como en su momento fueron los humedales del Atuel, en Mar Chiquita, en Córdoba, en la parte también de Salinas y arriba de lagunas de lo que es Salta, y así sucesivamente estas especies migratorias van parando en distintos lugares para alimentarse y para descansar, para hacer toda esa gran migración que tienen. Entonces vemos que de alguna manera, en el caso nuestro, ya las aves no pueden parar en nuestros humedales. No las tenemos. O sea, prácticamente no las tenemos. Entonces, esa estrategia que ya tenían las especies migratorias, que paraban aquí, ya no la tienen. No las tenemos. No la tienen. O sea, puede haber alguna especie sí que pare, o que esté, o algunos individuos, pero no es, digamos, lo que realmente se podía llegar a ver. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, bueno, eso también hace a que, si bien no tuvimos de emprendimientos inmobiliarios, pero nuestro problema es mucho más arriba. Digamos, es prácticamente el corte del río de manera indiscriminada de hace 70 años. El sistema, creo que se llama, es un sistema Ramsar que protege los humedales. Sí. Ahí en la zona mesopotámica o en la zona del río Paraná no existe, no existió nunca, porque se sabe que hay muchos humedales protegidos internacionalmente. Es una exactamente. Una institución. Sí, digamos, es como si fuera una categorización internacional que se le da a los humedales. El tema es que, bueno, nosotros más que por ahí en el sentido de ser ayudados de alguna manera con un apoyo de un sitio Ramsar, lo que tenemos que pregonar nosotros desde el pueblo argentino es una ley de humedales. Claro. Una ley de humedales. Que está estancada en el que justamente Senado, fue, digamos, al Congreso y ha tenido unas idas y venidas, y muchas veces yo creo que también por especulaciones no solamente inmobiliarias, o sea, uno por ahí puede notar que muchos de los incendios de los pastizales también del Delta fueron por cuestiones especulativas de esta. Sí. Entonces, y esto también de la... Hoy en día explota todo con el tema también de lo que son los carpinchos y demás. Pero yo creo que realmente tenemos que pregonar, digamos, por una ley de humedales, y que esta ley de humedales, nosotros los pampeanos tendríamos que ser justamente una punta de lanza por todo el daño ambiental de lo que la palabra lo dice, no solamente flora y fauna, sino desde el punto de vista también de las poblaciones que estuvieron ahí, de las personas de nuestro pueblo, que justamente han sufrido todo lo que es el corte del río. Algunos han muerto, Sí, digamos, de tristeza, de hambre, que nos han querido ir. Y de no poder realizar su producción, digamos, a lo que siempre estuvieron acostumbrados. Entonces, bueno, es medio como que es complicado en ese sentido, y bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es pregonar por una ley de humedales urgente, digamos. ¿Cuándo se proyectó esa ley? ¿Hace mucho? Porque está estancada. Sí, no tengo el registro, digamos, de cuánto hace que la han presentado, pero bueno, la ley de humedales creo que también está siendo un poco resistida, como en su momento fue muy resistida la ley de bosque. ¿Ah, sí? La ley de bosque también fue una ley
que se la ley nacional. La ley nacional, Uh-huh. la 26331 fue una ley también que muy estuvo resistida. bastante resistida justamente por todas especulaciones, Claro. no inmobiliarias, sino justamente productivas, Políticas y económicas. Productivas, claro, exactamente. O sea, entonces siempre estuvo, digamos, desde puntualmente desde la ley de bosque, empezaron en el 2007, 2008 y hasta el 2009, 2010 la ley no se tuvo, no se promulgó. Claro. O sea, no tuvo un digamos, hasta incluso cuando la ley de bosque se presenta, hasta perdió tiempo parlamentario. Uh-huh. O sea que nunca la trataron, entonces se tuvo que volver a insistir con la ley, justamente que la población, digamos, pidiéndole a la población para que se levante nuevamente la ley de bosque, pidiendo las 1 millón de firmas y todo lo demás, entonces nuevamente resurge lo que es la ley de bosque. Pero son, digamos, son leyes que por ahí son resistidas. Son resistidas porque pueden llegar a tocar muchos intereses. Claro. Y muchos intereses, económicos, digamos, que por ahí. Sí, pero en estas épocas con el tema de ambiental como está, del clima y todo eso, me parece que tendrían que aflojar un poco. Yo creo que son variables. Que son a favor, presionar un poco más. Sí, son variables fundamentales, digamos, no solamente desde el punto de vista, de la sustentabilidad o sostenibilidad económica, sino que también de la gente, claro. de la propia, de los propios habitantes. Marco, se nos ha ido la hora, tenemos 2 minutitos para que te explayes. No sé si nos quedó algo en el tintero o algo que vos quieras que te parece importante para la sociedad, para la audiencia. No, bueno, digamos, básicamente, bueno, agradecer, por supuesto, a vos, Norma, a lo que es la radio. Agradecidos somos nosotros. Por darnos este espacio, bueno, también a lo que es el Ecoprogna, también por dar Saludos este espacio y brindar, digamos, esta oportunidad que tenemos los profesionales como para poder... ¿Qué tipo de profesionales tienen dentro del Ecoprogna? ¿Biólogos? Sí, hay recursólogos, hay biólogos, hay geólogos. Geólogos también. Sí, digamos... hay varios, digamos, un grupito interdisciplinario. El otro día estuvo, Matías Hirsch, que es geólogo. Claro, él es geólogo. En el programa, muy interesante también. Bueno, y la verdad que muy, digamos, un abanico de profesionales, todos, digamos, referidos a las ciencias naturales, pero bueno, cada uno en sus disciplinas, en su área, y la verdad que incluso desde el punto de vista de los recursos naturales, digamos, de los recursólogos, nosotros muchas veces tenemos que trabajar con gente interdisciplinaria dentro de las áreas de las ciencias naturales. Entonces, para un estudio de impacto ambiental se necesita obviamente un geólogo para que se pueda hacer una perforación de agua, en el sentido de que ellos, digamos, pueden hacer los estudios hidrogeológicos que la Secretaría de Recursos Hídricos se necesita. Sí, es un equipo. Seguro, es un equipo, y dentro de ese equipo el Ecoprogna, digamos, los nuclea todos. Florencia Srurtu estuvo también bueno, ella es recursóloga. También, así que yo les agradezco que ustedes vengan y den, digamos, su palabra profesional para estas cuestiones medioambientales que tanto nos preocupa. Sí. Y la forma de mitigar, que como lo explicaste vos, porque ya arreglar esto no se arregla más. No, o sea, lo que hay que hacer es justamente tener en conciencia de que el problema está, y lo que tenemos que hacer es mitigarlo para que ese problema, en vez de pegarnos, digamos, con un caño, que nos pegue con un palito. Está bien, sí. Digamos, a modo de recrear, digo, pero el problema está. El tema es cómo podemos mitigarlos para que no nos pegue tan fuerte. Esa es la cuestión. Y bueno, justamente siempre agradeciendo a la Universidad Nacional de La Pampa, que yo, digamos, si bien soy
pampeano por adopción, me abrieron... De Tres Lomas, de Tres Lomas, de provincia de Buenos Aires. Toallense, te viniste de Toay, te agradezco mucho. Pero bueno, esta oportunidad que siempre nos da la universidad pública de poder formarnos, y la verdad la calidad de docentes que hay dentro del marco de la universidad es muy importante. Sí, muy calificada. Sí, bueno, ingeniero entonces en Recursos Naturales y Medio Ambiente, Marcos Reyes, muchísimas gracias. Vamos con un tema musical también que va a ser de tu agrado y con nuestros auspiciantes. Gracias, Roberto, por estar ahí en los controles, y a ustedes, mis queridos oyentes, bueno, será hasta el próximo jueves a partir de las 19 con este programa que lo hacemos al modo mío. Chau, chau.